vamos a ver lo que es el informe y les vamos a dar también las consignas para la clase que viene. Bien, como habíamos visto en algún momento, sobre todo en la primera unidad, ¿se ve ahí? No estoy compartiendo pantalla, yo estoy... Ahora sí, compartir pantalla. Bien, ¿ahí se ve? Sí, profe. Como habíamos visto, sobre todo en la primera unidad, la investigación académica tiene varios formatos, si se quiere. Los más conocidos, los más usados son la monografía, la ponencia, el artículo científico, la tesina y la tesis. No vamos ahora a recorrer cada uno de estos. Generalmente las tesinas y las tesis son trabajos finales que también te permiten acceder, por ejemplo, a algún título. Nadie hace una tesis en el medio de una carrera, digamos. Generalmente suele ser un proceso final de bastante tiempo, sobre todo las tesis. Las tesinas también suelen ser trabajos finales, pero de finales de una carrera de grado, no solamente finales de una materia. Y que, nada, como concluyen un trabajo de un tiempo bastante prolongado, sobre todo el de la tesis. El artículo científico es quizás la forma más accesible de lectura, bueno, la ponencia más accesible todavía, pero el artículo científico generalmente es una breve publicación que está en revistas especializadas, revistas científicas, que se sirven para discusión o lectura. Ustedes cuando busquen información, si buscan información académica, lo más probable es que lo que más les sirva sean los artículos científicos, ¿sí? Las universidades editan revistas en las que la gente, los docentes y los investigadores y las investigadoras publican artículos. Las tesis en general son formatos que no son tanto de divulgación. ¿Por qué? Porque son muy extensos. Una tesis de grado tiene alrededor de entre 100 y 200 páginas, y una de doctorado, por ejemplo, tiene alrededor de 400, 500. Entonces, generalmente para difusión se utiliza mucho más el artículo científico o la ponencia, que justamente se utiliza para cuando hay encuentros o jornadas de investigación. Uno escribe una ponencia, que básicamente escribe lo que va a decir, lo que va a exponer en el seminario, en el congreso o en la jornada. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa en realidad hoy, y para hacer el trabajo final, va a ser que es el informe. El informe es un texto expositivo, a diferencia del ensayo, que era por ejemplo el texto que acaban de leer para el trabajo pasado, porque es un texto argumentativo, del tipo de ensayístico. El informe es un texto expositivo que tiene como finalidad explicar el desarrollo de un proceso de investigación o el desarrollo de un proceso de lectura. Lo que van a hacer ustedes va a estar más relacionado a un proceso de lectura que de investigación. Ahora vamos a ver por qué. Es muy útil para hacer evaluaciones. Se hacen mucho, por ejemplo, informes de situaciones. Y ustedes, si buscan, van a encontrar que hay muchos informes, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, de organismos internacionales. Hacen muchísimos informes, por ejemplo, de la ONU. Hacen muchos informes con un montón de temas distintos, temas ambientales, temas de derechos humanos, temas justamente de salud, de geopolítica. Y el informe es muy útil porque tiene un formato que le permite seleccionar, jerarquizar, organizar, reformular y vincular mucha información distinta. Tiene una estructura que está compuesta por la introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción vamos a presentar el tema del que vamos a trabajar y el aspecto que vamos a desarrollar dentro de ese tema. Es decir, vamos a contar cuál va a ser el tema general y vamos a delimitar cuál va a ser el objetivo del informe que vamos a realizar. Puede haber una justificación de por qué elegimos ese tema y la importancia. Y además
se van a anticipar de forma ordenada los contenidos o subtemas a desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Que una introducción, por ejemplo, se pone en el presente informe, se va a hablar de tal cosa, se comenzará por decir esto, luego se va a desarrollar tal idea, y sobre el final daremos algunas conclusiones sobre el trabajo. Entonces, esto siempre es algo que pasa. En los informes tienen mucho esto muy establecido de la escritura, muy formal. En el desarrollo, vamos a exponer de forma clara y ordenada la información que hemos recopilado, y la vamos a organizar, por ejemplo, en apartados, en subtemas. Va a tener subtítulos orientadores, puede tener varios subtítulos, un desarrollo de un informe. Y también una de las características que tienen es que se utilizan una gran variedad de recursos gráficos, por ejemplo, tablas, gráficos de torta, gráficos de barras, fotografías, imágenes, infografías. Todas estas cuestiones generalmente se usan mucho en los informes. Por ejemplo, el texto argumentativo que ustedes leyeron de la legalización tenía mucho de esos recursos, ¿sí? Bueno, en los informes también se usan muchos de esos recursos. Y en las conclusiones finalmente van a hacer una síntesis de las ideas más relevantes y luego van a explicitar... Profe. Sí. ¿Qué variedades de recursos se utilizan en el desarrollo? Ahí les decía, bueno, por ejemplo, tiene mucho recurso gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tablas, que hay cuadros comparativos, que pueden armar esquemas, que pueden armar gráficos de torta o de barra. También los pueden sacar de otros que lo hayan utilizado, digamos, y los citan. Si ven en las normas APA, pueden buscar cómo citar un gráfico también. Son cuestiones que hacen a una mejor lectura, a visualizar mejor la información. Por ejemplo, ustedes están hablando, siempre se me ocurren los mismos ejemplos cuando trato, pero de COVID en Argentina, y puede haber un cuadro, o en Neuquén, y puede haber un cuadro comparativo, un gráfico de barras, por ejemplo, que hable de los distintos casos en las provincias. Para, por ejemplo, graficar cuántos casos tuvo Neuquén en porcentaje, o en cantidad, o en porcentaje, o esas cosas que se pueden hacer. Generalmente los informes tienen mucho de eso, o está bueno que tengan. No se les va a pedir a ustedes que hagan específicamente alguna de esas cosas. O sea, no se les va a pedir, su trabajo tiene que tener un gráfico de torta, sino que son cosas que ayudan a darle el formato de informe, por un lado, y que ayudan mucho a la lectura. Bien. ¿Se entendió ahí, más o menos? Sí, pero... Bien. En la conclusión, vamos a hacer una síntesis de las ideas más relevantes que fuimos trazando, y podemos dar una pequeña opinión propia. En general, como ahora les voy a mostrar, no tienen mucho este registro personal el informe. Ahora vuelvo sobre este tema. También pueden incluir interrogantes, recomendaciones, sugerencias, que estaría bueno seguir profundizando. Por ejemplo, si ustedes tocaron un tema por encima, pero su informe iba por otro lado, o llegaron a hacer quizás un informe muy descriptivo y estaría bueno profundizar sobre ciertas cosas, lo pueden señalar al final del texto. Bien, esto, registro. Siempre se escribe en tercera persona en un estilo impersonal. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no van a ser como los textos que venimos leyendo, de que a veces hablaban en primera persona, o de que decían puteadas, por ejemplo, o no, el registro de los informes va a ser un registro mucho más formal, ¿sí? Es por eso que los adjetivos y los adverbios también van a estar restringidos. No vamos a hacer tantas valorizaciones acerca del tema que estamos tratando. ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes están tratando, por ejemplo, la contaminación del río Limay, me van a poder decir, por ejemplo, en relación a la materia orgánica, el río posee una alta contaminación, ya que tiene
tantos por litro cuadrado, sí, litro cuadrado, por litro de agua. Pero no me van a decir, en relación a la contaminación, la verdad que es un desastre, lo contaminado que está el río, es indignante. Digo, esas son las cosas que no vamos a poner en el informe, nos vamos a tener a la información. Bueno, justamente eso es lo que venía, a pegarse a la información. A diferencia de los ensayos, estos textos no van a ser grandes interpretaciones de los datos, sino que se van a limitar a exponer los mismos de forma clara, transparente y ordenada. Lo que tiene de bueno los informes es que si uno o sea, son grandes insumos, por ejemplo, porque condensan mucha información distinta. Pero no vamos a hacer grandes interpretaciones de esos datos. Por ejemplo, no nos vamos a indignar, no nos vamos a enojar en el texto, digamos, cosas que sí pasan, por ejemplo, con el texto de la marihuana que estábamos leyendo, que el autor se indignaba por la situación actual. Bueno, esa forma de escritura, esas frases que va tirando, no las vamos a usar, las vamos a sacar. Entonces, profe, este sería el último trabajo que tenemos que hacer. Sí, lo vamos a ir haciendo de a poco. Ahora voy con eso. Sí, ya con estos 2 trabajos que tuvieron, ya terminan los trabajos prácticos, pero igual ahora van a tener que ir haciendo una serie de entregas. Pero van a ir todas en relación al mismo trabajo, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros hoy, ¿qué día es? Octubre, 6 de octubre, empezamos a Claro, ver como este para tema. armar algo. Claro, y la idea es que vayamos trabajando colectivamente en sus informes. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a tener que ir avanzando de a poco. Por ejemplo, van a tener que primero buscar información, pensar unos objetivos. Obviamente antes de pensar unos objetivos van a tener que pensar un tema y delimitarlo. Y van a ir armando su propio esquema de contenidos. ¿Qué va a decir ese esquema? Lo que ustedes van a decir en el texto. No van a tener que escribir el texto completo de una, sino vamos a ir haciéndolo por pasos. Ahora vuelvo con ese tema. Bueno, y otra cosa que les había mencionado ya, que incorporan diferentes paratextos, como son los diagramas, las fotografías, las tablas, los gráficos, etc. Hay distintos tipos de informes, se pueden clasificar según su contenido. Hay informes científicos que se caracterizan por no estar centrados en un tema de investigación científica y por el uso de lenguaje muy riguroso, muchos tecnicismos. Hay informes técnicos que son generalmente dirigidos a organizaciones públicas o privadas, que se investiga un tema específico. Hay algunos que son de divulgación, que son destinados al público en general y son redactados con un lenguaje comprensible y accesible para los lectores. Y hay algunos que son mixtos, que van combinando estos estilos. El informe que ustedes van a tener que hacer va a ser más similar a este. Va a tener una cuestión rigurosa en términos de formato. ¿Por qué? Porque lo van a tener que hacer con un formato bien académico. A esto me refiero con el citado APA, por ejemplo. Pero como no va a ser tan específico, no va a tener que tener, por ejemplo, o sea, no sé, no van a hablar de nanotecnología y no van a descubrir algo nuevo, sino que van a recopilar mucha información, encontrar un hilo que les interese y desarrollarlo. ¿Bien? En términos de extensión, los informes generalmente suelen ser bastante largos, de muchísimas páginas. Lo que ustedes van a hacer va a ser un informe corto o informe ejecutivo. Va a estar, ahora eso lo vamos a ver bien, todavía como no lo tienen que empezar a escribir, no les dimos eso, pero va a tener que tener entre 8 y 15 páginas el informe que van a tener que realizar. Bien, y como les decía, y ya con esto cerramos, para la próxima clase van a tener que pensar el tema, elegir un aspecto de ese tema, o sea, delimitarlo, y no van a tener que hacer una ficha de autor, pero sí van a tener que buscar información, al menos 3 textos, 3 artículos que encuentren que hablen de ese tema, o que ustedes crean que les puede servir para el tema que les interesa. ¿Bien?
De ahí, si pueden pensar los objetivos de ese trabajo que van a hacer, buenísimo. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Eso es lo que van a tener que hacer para la clase que viene. ¿Alguien ya pensó un tema? Sí, profe. No, yo no. ¿Y algún ejemplo como qué podemos elegir? De lo que quieran. Piensen, a ver, hay Yo había muchísimos. empezado un tema, profe. A ver, Era sobre las consecuencias que deja la vacuna del COVID. ujú. ¿Cuál de todas? La AstraZeneca. Bien. Bueno, ahí por ejemplo, hay un tema que se puede ir delimitando para hacer un informe. Acá Milagros decía las consecuencias de la vacuna AstraZeneca en qué personas. O sea, digo, mayores de edad, gente en todo el mundo, o sea, en toda la población. ¿Te referís a las consecuencias en relación a los síntomas o a qué? Serían las consecuencias de la población mayor de edad. Bien, bueno, esas son cosas que ustedes se tienen que ir preguntando cuando piensan en un tema. Digo, acá la comunidad había tirado como un tema en general, las consecuencias de la AstraZeneca en las personas mayores de edad, bueno, y ahí tienen que ver qué les interesa dentro de eso. Si son las consecuencias en el corto plazo, por ejemplo, bueno, creo que es conocido que la AstraZeneca en medio te parte un par de días, digamos, como que con muchos síntomas los primeros días. Podés hacer un informe sobre eso. Sí, porque o sea, lo estaba pensando porque yo me tuve que vacunar con esta vacuna y estuve en cama como 4 días. O sea, estaba pensando en ese tema de la vacuna. Bueno, un informe, por ejemplo, porque capaz ese tema es un poco acotado, porque bueno, podés hacer sobre los distintos síntomas que presentan todas las vacunas al momento de vacunarse, o sea, desde la vacunación. Por ejemplo, y comparás la AstraZeneca con la Sinopharm, y todo con información que podés buscar, digamos, y encontrar. O sea, buscas cuáles son los síntomas, buscas un lugar conocido, o sea, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud que dice sobre cuáles son los síntomas de esa, o la ANMAT, me parece que es la de las vacunas, que dice sobre cuáles son los síntomas de las vacunas, etc. Digo, eso es una posibilidad ya. De cualquier cosa podemos hacer el informe de lo que sea. Pueden hacerlo de cualquier cosa, tienen que tener sentido, tiene que estar bien recortado el tema y tiene que ser algo plausible, o sea, posible de ser realizado de acá a el fin de la cursada. O sea, que en general va a ser algo que ustedes tengan que buscar información, encontrar un tema, recortarlo y buscar información y recopilarla sobre ese tema. En ese sentido, quizás es más parecido a una monografía en términos de que buscar información sobre un tema y centrarla, que generalmente los informes se hacen sobre una investigación o sobre una situación en particular, que también lo pueden hacer sobre una situación en particular, pero no van, por ejemplo, no van a resolver un gran dilema médico ni de la sociedad, digamos. O sea, digo, su informe no va a ser cómo solucionar el conflicto Palestina-Israel. ¿Pueden hacer un informe sobre el conflicto Palestina-Israel? Sí, pero el objetivo no va a ser cómo se soluciona, el objetivo va a ser, no sé, Sería contarlo, ¿no? o sea, la idea es que ustedes puedan hacer este proceso de encontrar distintas informaciones. Perdón, pueden hacer este proceso de encontrar fuentes de información confiables, elegir un tema que relacione esas fuentes y sobre todo de plantearse objetivos concretos para hacer. Por ejemplo, ahí la compañera estaba hablando de las consecuencias de la vacuna AstraZeneca. Bueno, quizás si está hablando solamente de
los síntomas que te deja cuando te vacunas quedan medio escuetos. Pero, por ejemplo, si hace un informe que va a hablar de las diferentes síntomas que te provocan las distintas vacunas que se obtuvieron, que se pusieron en Neuquén, bueno, puede hacer un informe sobre eso. Entonces, y el informe, el objetivo va a ser analizar los diferentes síntomas que generan las vacunas en los pacientes en Neuquén, y después en el desarrollo va a hablar de cada una de las vacunas, y en las conclusiones va a decir, por ejemplo, no sé, cuáles eran las ventajas y las desventajas en el largo y en el corto plazo, no sé, digamos, lo vamos a ir viendo. Pero eso es lo que básicamente tienen que ir haciendo. Por ahora, igual no tienen que pensar el trabajo terminado, lo que tienen que hacer es pensar un tema, pensar qué les interesaría de ese tema y buscar 3 artículos o 3 textos que hablen de eso y que sean fuentes confiables. Recuerden los criterios que fuimos estableciendo para encontrar textos, digamos. O sea, por ejemplo, si hablan de algún tema en Argentina, y bueno, no me busquen legislaciones de otros países, o traten de que la información que saquen sea de lo más confiable posible en relación a que es un medio conocido, es una página del Estado, etc. Después vamos a ir, tampoco tiene que ser definitiva, o sea, vamos a ir revisando entre todos y entre todas esas fuentes que ustedes elijan, vamos a tratar de buscar las más apropiadas para lo que a ustedes les interesa, vamos a poder ir charlando y van a poder ir delimitando mejor sus temas. Esa va a ser la idea de acá, a que terminemos el año. ¿Bien? Profe, Bueno, profe. Sí. yo recién llego a mi casa y estaba mirando en la compu el trabajo que me corrigió y hago doble clic en las cositas amarillas y no Sí. me sale ningún comentario, nada, ni en el final, nada. ¿Estás en la compu? Sí, Ajá. A ver. Bueno, ¿querés quedarte un segundito y ahí te lo muestro por acá? bueno, Bueno, dale. El resto ya estamos hasta acá. Si alguien tiene alguna duda más, me dice. O alguna duda, por ejemplo, como la de Carolina, que no leyó lo que le había puesto, me puede avisar también y lo vemos ahorita en 2 minutos de que termine la clase. Si no, nos vemos el miércoles que viene. Chao, Bueno, profe, profe, gracias. gracias. Chao, profe. Nos vemos.